Decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu que la cuestión de la juventud encierra una relatividad histórica, pero que siempre la línea lógica que separa la juventud de la vejez o de la adultez es la cuestión del poder. La clasificación por edad, decía Bourdieu, viene a ser una mera forma siempre para imponer límites, para producir un orden en que uno debe mantenerse, una forma de petrificar el lugar que uno debe ocupar en el mundo. Y ese orden no es nada más ni nada menos que la reproducción de la sociedad, de las condiciones sociales y económicas de vida de nuestra actualidad. Hoy, como ven, traemos a lo marginal en el centro un tema muy interesante. ¿Cuál es la situación de la juventud mexicana? Para acercarnos al problema y contestar esta pregunta, nos acompañan el día de hoy Noemí Herrera, investigadora asociada a México Evalúa y analista de políticas educativas. Hola Noemí, muchas gracias por aceptar participar en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Aquiles, por la invitación. No, desde luego es muy grato para nosotros que estés aquí hoy. También está Emilia Ramírez Valenzuela, directora de Desarrollo Institucional de Youth México. Hola Emilia, gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Aquiles, es un gusto estar por aquí. Y también nos acompaña Isaías Chanón Hernández, líder estudiantil. Hola Isaías, gracias por aceptar participar con nosotros. Hola Aquiles, buenas noches a las compañeras que también se dan cita para esta discusión. Bienvenidos todas y todos a Lo Marginal en el Centro. En una época caracterizada por el malestar social, por el pasmo ideológico, por la crisis económica, por la desilusión, por falta de oportunidades, por la pandemia, por la inflación, por el cambio climático y la falta de representación o de referentes políticos, ¿cuál es el diagnóstico del estado de la juventud? Emilia, quería comenzar contigo. ¿Cuál es la situación de los jóvenes en México? ¿Hay un factor común que despliegue problemáticas tan importantes como las adicciones o como la deserción escolar? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Aquiles, y muchas gracias también al Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y al Canal 6 TV por la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio con la audiencia y poder hablar sobre lo que es el centro de nuestra razón de ser, que son las y los jóvenes. Y bueno, como mencionabas, la situación de la juventud en México en este momento es preocupante. Mucho se habla de que la juventud es el futuro y que necesitamos comenzar a verla, y necesitamos nosotros comenzar a verla también como presente, porque si no garantizamos que su presente sea uno en el que puedan ejercer sus derechos y contar con un desarrollo personal, educativo y profesional, pues estamos desaprovechando a la juventud y su potencial para construir un país con sistemas más justos y más equitativos. El problema de la falta de acceso a derechos de la juventud no es marginal. Estamos hablando de que casi 70% de la juventud, o sea, más de 21 millones en México, está en condiciones de pobreza, de exclusión y de precariedad. De estos jóvenes tenemos a 18.6 millones, o sea, a 6 de cada 10 jóvenes del país, sin poder acceder a su derecho al trabajo digno, y esto pues es muy grave. Por una parte, están 7.6 millones de jóvenes fuera de la escuela y el trabajo, y por la otra, al menos 11 millones de jóvenes que sí trabajan, pero lo hacen en condiciones de precariedad. Esto quiere decir que están trabajando, pero no reciben un ingreso suficiente o que no tienen seguridad social. Y pues esto, como mencionaba, es grave, porque la fuerza laboral es el motor del país y el trabajo digno, la oportunidad de movilidad social y de crecimiento para todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Sobre los factores que contribuyen, definitivamente esta condición de pobreza y precariedad, pues es el centro. Nosotros desde Youthville México y las redes en las que trabajamos,
hemos identificado algunos de los factores o las brechas que abonan a esta situación de la juventud. Y el primero que me gustaría mencionar es el bajo nivel educativo. Si bien el acceso a la educación está prácticamente cubierto en la educación primaria y secundaria, hay una brecha enorme en la educación media superior, a pesar de que estamos ya a 10 años de que se estableciera como obligatoria. Casi 40% de los jóvenes de entre 15 y 19 años, que es la edad en la que uno tiene que cursar la educación media superior o la prepa, el bachillerato, no están en la escuela, 40%. Y no tener educación media superior es una de las primeras barreras con la que la juventud se encuentra al intentar acceder a un empleo con condiciones de trabajo digno. Y también la educación media superior es el punto de inflexión en términos de ingreso. Y en esta situación están, o sea, sin educación media superior hay 11.5 millones de jóvenes y pues esto es claramente muy preocupante. Sí, desde luego el También, panorama es desalentador. Sí, sí. sí, y también pues por otra parte está la brecha de género, que es inmensa. Prácticamente la mitad de la juventud que menciono que está fuera de la escuela y el trabajo son mujeres dedicadas al trabajo doméstico, mujeres jóvenes. Cuando yo hablo de jóvenes, hablo de personas entre 15 y 29 años. Y esta condición de estar dedicados al trabajo doméstico no se reconoce como trabajo, por una parte, y entonces no se busca ni se pretende ver a esta población como un potencial para incorporarse a la fuerza laboral, y pues es negar un derecho por el simple hecho de ser mujer. Entonces es urgente romper con estos roles tradicionales que asignan el trabajo doméstico y de cuidado a las mujeres. También hacer frente a la problemática de embarazos adolescentes, que es también una de las principales razones, ligando con lo que acabo de mencionar, de la deserción escolar en el caso de las mujeres. Y pues también contar con un sistema de cuidados que sea eficiente y que permita a estas mujeres jóvenes integrarse de manera significativa al mundo laboral. Y bueno, podemos hablar de algunos otros factores como el bajo nivel de habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, que en la escuela, por una parte, no se garantiza su desarrollo y también es difícil de desarrollar en contextos de marginación, además de faltas de habilidades, pues ahora más ligadas al mundo laboral, como las habilidades digitales, que con la pandemia pues ya se volvió imposible prácticamente conseguir un empleo sin habilidades digitales. Y bueno, algunas otras habilidades técnicas que son necesarias para la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, que tampoco se garantizan o ni se fortalecen en el sistema educativo. Y bueno, para resumir, pues todas estas condiciones estructurales de marginación, la pobreza, la situación de violencia también que se vive en comunidades tanto urbanas como rurales, el bajo nivel educativo no solo de los jóvenes, sino también de sus familias, etcétera, ¿no? Entonces es multifactorial, pero todo se liga a estas condiciones de pobreza y precariedad. Sí, me parece que la desigualdad es un punto que no puede ser eludido cuando se habla de las distintas problemáticas que aquejan a un sector tan importante como la juventud. Y creo que sí hay que hacer hincapié precisamente en ese sector especialmente desfavorecido, que son evidentemente las mujeres precarizadas que viven en condiciones sumamente difíciles y creo que sí hay que poner especial atención en ese punto. En esta misma línea te quería preguntar, Noemí, ¿cuál es el panorama que atraviesa la juventud mexicana en materia de acceso, por ejemplo, a derechos o falta de oportunidades? ¿Crees que es la juventud un sector vulnerable en nuestro país? Definitivamente. Y creo que una de las pruebas más contundentes que tuvimos de por qué es un grupo vulnerable fue la pandemia. De hecho, justo como mencionaba Emilia, además de estas condiciones de precariedad, o más bien a raíz de estas condiciones, es que les volvemos más vulnerables a efectos tan fuertes como una crisis económica, como fue lo que ocurrió con el cierre de o bueno, con este periodo de cierre y de resguardo por lo del COVID. Los primeros en ser despedidos fueron la población joven y la población adulta mayor,
los jóvenes se enfrentan a una tasa de desempleo, de hecho, mayor, es más o menos del 13% durante este periodo, en comparación con la del 4% que traíamos con la parte de la población en general. Entonces, eso nada más, ¿no? Por un lado, y justo como complementando lo que decía Emilia, pero voy a mezclar esta parte y voy a centrarme un poquito en el derecho tan básico de educación en el que explícitamente el Estado se ha comprometido a garantizarlo y que venimos de una reforma en que todavía lo expandimos todavía para hacer obligatoria la educación superior. Y aquí es muy preocupante, porque a raíz, si lo vemos desde el acceso, a raíz justo de la pandemia vimos que más jóvenes decidieron o ya no están dentro de la escuela, ¿no? Que es más o menos un poco de lo que se ha hablado del tema de abandono, pero es todavía peor si hablamos de que el gobierno federal les está dando dinero a los chicos para que puedan acceder a la escuela y aún así no lo están haciendo. Nada más por dar dos datos, fueron 367,000 estudiantes de 15 a 17 años que no están dentro de la media superior. Y eso nada más es comparando con el 2019, que es antes de pandemia. Y en el caso de los jóvenes que deberían estar estudiando superior, hoy tenemos 242,000 lugares que están vacíos. ¿Y eso a medida de qué es? Es decir, les estamos dando dinero porque justo creemos, o bueno, asumimos que la parte de la pobreza y la precariedad nos dice, ok, entonces hay un factor económico, démosles becas. Pero lo que te están diciendo todavía es más preocupante, porque además de que me estás dando ese dinero, la escuela no me está motivando. Y no me está motivando porque justo una de las condiciones que también tenemos ligados a que si estudias vas a encontrar un mejor trabajo, pero resulta que cuando volteas a ver el mercado laboral, lo acaba de decir Emilia, tenemos condiciones estructurales que son precarias. Además de eso, si yo también voy a la escuela, estoy enfrentando espacios que en la tecnología son a veces violentos, ¿no? Incluso para los propios jóvenes, en los que no desarrollamos los aprendizajes. Por ejemplo, le mencionaba un poco Emilia, tenemos un rezago. En promedio, 7 de cada 10 estudiantes no logran los aprendizajes esperados de acuerdo a los perfiles que tenemos estructurados. Y de ahí, ¿qué pasa? O sea, no es un lugar motivante, no es un lugar donde tampoco puedo expresarme como joven. ¿Qué tengo? ¿No? Esa es la parte. Y entonces por eso vemos todos estos cambios, no los tenemos justo, bueno, pueden estar en la parte del trabajo, que sabemos que son autoempleos, que son informales y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer por ahí para ayudarlos? Es como la gran pregunta que todavía tenemos en la mesa, ¿no? Los grandes programas que salieron desde la parte federal parece que son muy buenos, ¿no? En la parte del nombre, del eslogan, son buenos en la parte en que Sí, sí. traemos este beneficio económico, pero prácticamente los efectos, es decir, los tenemos fuera de la escuela, no los tenemos, no hemos mejorado sus condiciones de trabajo, entonces las políticas nos están faltando ahí, ¿no? En Sí, esa sí, parte. desde luego es un tema muy interesante, pero me llamaba mucho la atención el paralelismo que lanzaste al principio de tu intervención, sobre todo porque me parece que también retomando a Bourdieu, Bourdieu hablaba precisamente de este mismo fenómeno, que en un mundo tan dominado por la necesidad de personas productivas, los jóvenes corren una suerte paralela a las personas, a los adultos mayores, ¿no? Que parece que son discriminadas, desechadas por la sociedad, unos porque no pueden entrar de lleno al mercado laboral y otros porque los descuida prácticamente cuando los desecha el sistema, ¿no? Y también regresando un poco a Bourdieu, decía el sociólogo francés que no se podía absolutizar la categoría de la juventud como concepto a una faja etaria o a una edad biológica. Por eso él hablaba de las juventudes, puntualizando que la edad biológica está condicionada sobre todo también por las condiciones de vida, por el mercado de trabajo, por las oportunidades disponibles o por el lugar donde se nace. Citando a Bourdieu, él decía, solo con un abuso tremendo del lenguaje se puede colocar bajo un mismo concepto universos sociales que no parecen tener nada en común o que no tienen nada en común. Por eso en este programa y en este segundo bloque nos queremos referir al grueso de la juventud, a aquellos que han nacido y se han desarrollado en los estratos sociales más desfavorecidos, a las juventudes precarizadas, a las juventudes marginadas, a las juventudes arrojadas a la periferia. Isaías, en tu experiencia como líder estudiantil, ¿crees que el Estado ha dado la espalda a la juventud en la construcción de bases materiales y espirituales para el despliegue de sus capacidades o de sus potencialidades? Planteo la pregunta de forma simple. ¿El Estado le ha fallado a la juventud más pobre del país? Definitivamente el gobierno, el Estado, sí le ha dado la espalda a la juventud. Ese eslogan que ocupan pues, los políticos que
no están convencidos de que la educación y que la juventud es un motor fundamental para el desarrollo de nuestra nación. Cuando ellos dicen que los jóvenes son el futuro de México, yo creo que eso ya está muy trillado y que desafortunadamente a la hora de aplicar ese eslogan que ocupan ellos, desafortunadamente en la realidad no pasa. Yo también creo que no hace falta tener una institución especial para desentrañar que el Estado juega un papel fundamental en esta alarmante situación de la que ya están, bueno, del tema que ya hemos abordado y que las compañeras dan cifras y dan datos pues escalofriantes. Creo que la juventud se encuentra así porque no hay políticas que fortalezcan el empleo. Las instituciones como la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, y sus organismos como el Programa de Apoyo al Empleo, en lugar de ser impulsados, tuvo una reducción del 92% de su presupuesto, que precisamente está hecho para hacer políticas públicas que ayuden al empleo en épocas de crisis. Además, hay bajos salarios, el gasto en servicios médicos por parte del gobierno es precario y los apoyos a través de las becas, de las que también ya se hablaban, pues son insuficientes. La impresión que deja el gobierno federal es que solo le interesa cooptar a la juventud a través de becas para obtener un voto en los futuros comicios. Pero está comprobado que en la mayoría de la población joven no gastan las becas en inversión para su futuro. Ese nulo o escaso apoyo que se da, en el mejor de los casos, contribuyen pues a la economía familiar, tomando en cuenta que los estudiantes no son un ente aislado, forman parte de un núcleo familiar. Y si nos volcamos a ver cuál es la situación de las familias mexicanas, nos daremos cuenta que realmente es de pobreza y de pobreza extrema, que en una familia o se tiene para comer y no se tiene para educarse, o no se tiene para curarse y menos para recrearse. Entonces, los estudiantes, o buena parte, también hay estadísticas que dicen que no se ocupa ese recurso precisamente para la educación. Por ese lado vemos pues que lo han ocupado para comprar algunos satisfactores que no tienen nada que ver con la educación, con su educación, y por otro lado pues que lo ocupan para pues algunos vicios que también pues que ha sonado mucho en la televisión, en los medios, en las redes sociales. Definitivamente el gobierno debe de tener un programa, un proyecto educativo donde vea la educación como motor fundamental de desarrollo. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, desde que estaba Esteban Moctezuma en esta administración, la juventud ha ido en decadencia en cuestión educativa. Después pusieron a Delfina Gómez, que ahorita ya todos sabemos que es candidata por el Estado de México, o por lo menos para allá apunta, y están dejando a la Secretaría de Educación Pública en manos de inexpertos. Además, tomando en cuenta pues que durante la pandemia hubo un nulo apoyo hacia la educación, tuvimos un rezago educativo de muchísimos años que nos costará reponer esa parte que se perdió durante la pandemia. Nosotros siempre hemos analizado cuál es la realidad de los estudiantes, de la educación y de lo que complementaba el proyecto que hizo Esteban Moctezuma al principio de la pandemia, de que las clases iban a ser virtuales. Nosotros pedíamos que se tenía que complementar ese programa de estudios con internet para todos y computadoras para todos. En el primer y segundo Aprende en Casa hubieron muchas deserciones, se hablaban, por datos que dio la misma Secretaría de Educación Pública, que eran más de 2,5 millones de niños de nivel básico que tuvieron que abandonar la escuela, que 800,000 más ya no transitaron de la secundaria a la preparatoria y que hubo una deserción a nivel superior en las licenciaturas de más de 350,000 jóvenes. Entonces, esta es la situación que guarda, por ejemplo, esta administración respecto a la educación, y lo que nosotros vemos, pues que es muy peligroso, puesto que México no se está desarrollando científica,
tecnológicamente para poder ser un país competente en el mercado mundial y poder producir todos esos satisfactores sociales pues que se necesita para que una población pues sea mínimamente tratada humanamente. Pues. Sí, desde luego las cifras, digamos, de la pandemia han sido terribles para la cuestión educativa, pero me parece que también para la cuestión social, para la cuestión laboral y sobre todo para la juventud. Emilia, regresando a un punto que habías planteado al inicio en tu participación, ¿qué medidas podría impulsar, por ejemplo, el Estado para subvertir o para revertir el estado de cosas de la juventud en nuestro país? Sí, muchas gracias. Bueno, pues evidentemente los gobiernos tienen una responsabilidad en la creación de políticas públicas que garanticen, como ya lo hemos estado hablando, la educación, ¿no? La educación, y yo me refiero particularmente hablando de los jóvenes de la educación media superior, y bueno, por supuesto también la superior, pero esa ya parece un sueño para la juventud, aproximadamente 22%, algo así, de la juventud accede a la educación superior. Pero bueno, pues por lo pronto la educación media superior. Por una parte, cumplir con esta obligatoriedad que se planteó ya hace 10 años y entonces no podemos tener a 40% de los jóvenes fuera de la educación media superior o sin media superior. Y por otra parte, pues para subsanar a la educación de toda esa población que no logró acceder a la educación media superior. Eso es por una parte, ¿no? Nosotros sí creemos que es importantísimo que el gobierno cuente con programas de segunda oportunidad para el acceso a la educación media superior, y que sean flexibles y sean alternativas relevantes, que en efecto les sirvan para insertarse en el mundo laboral, que tengan en cuenta también otras dificultades que pueda tener la población ya mayor de edad que no ha podido completar la media superior, ¿no? Porque ya, como mencionaba Noemí, pues de repente parece que las políticas públicas educativas se ciñen nada más a las becas y evidentemente no es el único factor que determina el abandono ni la pertinencia educativa, ¿no? De la educación, perdón. Y bueno, por otra parte, también son necesarios programas de capacitación y de inserción laboral que precisamente brinden a los jóvenes estas habilidades para insertarse en el mundo laboral actual, no en el de hace 30 años, ¿no? Sí. Y bueno, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un comienzo. Nosotros sí creemos que es un primer paso en el que la política pública por primera vez dio un lugar a la juventud desconectada del sistema educativo y laboral. Sin embargo, pues tiene varias áreas de oportunidad en el diseño. En principio, bueno, empezando de nuevo, ¿no? Que no puede ser, un programa así no puede estar centrado nada más en una transferencia económica, tiene que estar, su diseño tiene que estar mucho más cercano a que las oportunidades de formación y de adquisición de herramientas para el trabajo sean reales, ¿no? Muchas veces los planes de capacitación pues son un elefante blanco y los jóvenes están haciendo tareas monótonas sin aprender ninguna habilidad. También es importante focalizar el programa en la población joven en mayores condiciones de desventaja, o sea, aquellos de niveles socioeconómicos más bajos, con mayor rezago educativo o con menores niveles de escolaridad, que tienen mayor tiempo fuera del sistema educativo, también en zonas de vulnerabilidad ante la violencia también. Y bueno, mejorar, regresando a lo que mencionábamos en un inicio, tanto Noemí como yo, cuestiones como la perspectiva de género y poder realmente atender también a la población de mujeres que están actualmente desconectadas del trabajo. Y crucial que el programa esté enfocado o alineado hacia la inserción laboral. Actualmente el programa no liga o no hay un compromiso por las entidades empleadoras o por las empresas empleadoras
insertar a los jóvenes o incorporarlos a su planta laboral al término del programa, y eso pues crea también algunas prácticas un poco perversas, ¿no? De que hay una rotación de vienen los becarios y luego se van los becarios y llegan otros becarios, y entonces el programa acaba subsidiando también de alguna manera la fuerza laboral de entrada de algunas de las empresas. Y además, pues también es un programa con una duración muy larga que también crea también prácticas perversas desde el lado de los jóvenes, que es difícil soltar una beca con un monto de salario mínimo, considerando las condiciones de precariedad laboral, pues también es más, digamos, es un ingreso seguro también para el hogar, y es difícil también desprenderse. lidiar con eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, por otra parte, hay otras políticas públicas existentes o programas públicos, pero no están articulados, como un ejemplo, los institutos de capacitación para el trabajo estatales o los ECATIS, que ahí hay también fondos públicos para la formación de jóvenes y sin embargo no están ligados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y muchas veces también son centros desaprovechados en donde hay inversión pública que debería de articularse con, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y bueno, eso por mencionar la responsabilidad del Estado, pero tampoco es nada más responsabilidad del Estado, ¿no? También los empleadores tienen una responsabilidad de ofrecer condiciones de trabajo digno, ¿no? Como mencionaba en mi intervención anterior, tenemos más de 11 millones de jóvenes que sí trabajan y que no tienen un ingreso suficiente o no tienen seguridad social. Algunos de ellos están en la informalidad, pero muchos de ellos son empleados que no reciben un ingreso suficiente, muchas veces ni siquiera el mínimo, y otras, pues no tienen las prestaciones laborales que son de ley. Entonces también el Estado tiene que garantizarlo, pero las empresas también tienen que asumir su responsabilidad y cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, también desde esta parte del sector privado o el sector empleador en términos más generales, también tiene que modificar prácticas discriminatorias en los procesos de contratación, porque muchas veces a los jóvenes, por ejemplo, se les exige experiencia laboral imposible de tener a la edad que tienen los jóvenes, o hay sesgos en la selección con base en criterios discrecionales como el sexo, y peor aún si ya son mujeres madres, el lugar de origen, escuelas de procedencia, etcétera, ¿no? Entonces hay ahí también que transparentar los procesos de selección en las contrataciones y eliminar prácticas discriminatorias. Entonces, bueno, y ni hablar de otras reproducciones de estereotipos y discriminatorios para la juventud, que también es importante hacer frente. Sí, desde luego, creo que has puesto algunas cosas muy interesantes para pensar y buscar revertir esta situación. Noemí, te quería hacer la misma pregunta, sobre todo atendiendo pues a que eres especialista en políticas públicas, en diseño de políticas públicas. ¿Qué políticas públicas concretas se podrían manejar para revertir la situación de las dificultades de la juventud actualmente? Mira, creo que Emilia acaba de dar un gran repaso de todas las políticas que pueden ser enfocadas específicamente en jóvenes, pero Sí, yo sí. quisiera complementar esta parte en que la gran incidencia no está, digamos, en ese momento, o puedes hacer una política preventiva. Y es, por ejemplo, ahorita han hablado mucho en la parte de los aprendizajes, en la parte de los programas remediales, y eso es reactivo. Pero ¿qué pasa? O sea, digamos, el aprendizaje que tú tienes en la media superior o el rezago de aprendizajes que tienes a ese nivel educativo, no fue ahí, no fue en ese momento cuando estabas entrando a la prepa, se formó desde prácticamente que estabas recibiendo tus primeros cuidados, ¿no? Por eso tenemos la educación de primera infancia, en cómo vas llegando a primaria, en cómo vamos, por ejemplo, generando estos sesgos de género cuando están educando a los profesores y entonces te van orientando hacia ciertas carreras, en cómo también estamos, desde ahí, desde ese momento, estamos relegando a los jóvenes más pobres cuando traemos estas escuelas multigrado, las escuelas rurales, y desde ahí les vamos restando las oportunidades porque prácticamente los estamos determinando al mismo espacio y les vamos restando estas oportunidades.
Entonces, desde ahí podemos como complementar justo lo que ya hablaba Emilia con, por ejemplo, los programas de remediales, los problemas, las actualizaciones, por ejemplo, de las escuelas que tienen estas carreras para la formación, o, por ejemplo, también esta parte quizás que es tan relevante y que sobrepasa la parte o la dimensión económica que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, que desde ahí tenemos un retísimo porque esas primero, o sea, en primer lugar se desarrollan en la casa, la escuela solamente ayuda a fortalecerlas, pero eso implica trabajar con docentes y los docentes por lo regular siempre se quedan en la parte del autoconocimiento, de preguntarnos cómo nos sentimos, ¿no? Por esa parte. Y que eso en realidad digamos, es la base. De ahí, por ejemplo, ya han hablado de las políticas laborales, de cómo podemos también tener estos instrumentos que puedan mejorar también las condiciones en las que los estamos como insertando, porque como justo mencionaba Emilia, al mismo tiempo que das una beca salario, y entonces al mismo tiempo vas perpetuando, ¿no? Vas subsidiando un sistema de becarios que es muy útil a veces para las mismas partes de la empresa. Pero aquí justo más bien me gustaría enfocarme en lo que también podemos hacer desde la sociedad civil, ¿no? Es decir, ante esta falta también de políticas que se pueden articular a nivel federal, creo que hay un gran espacio en que la sociedad civil puede incidir. Y, por ejemplo, quisiera poner en la mesa uno de los programas que desde donde trabajo, la iniciativa estamos impulsando, que es un programa donde son chavos que están apoyando a los chavos más vulnerables de los estados que tuvieron los mayores rezagos de la parte de aprendizajes, y prácticamente sentarme con ellos y darles y decirles, después de un diagnóstico que se les hace, decir, ok, se te complica esta parte del área de matemáticas, pues vamos a verlo. Y no solo eso, sino también hablar de par a par te ayuda muchísimo en la parte de las perspectivas, ¿no? A veces este lenguaje que nos olvidamos, es decir, yo tengo, por ejemplo, 28 años y a veces también perdemos este lenguaje de comunicación con ellos, ¿no? De las nuevas necesidades que tienen en este momento, que prácticamente no son las mismas de nuestra generación o incluso de las personas que están en los altos mandos. Y la segunda es también colocar los temas dentro de la agenda pública. Y esto tiene que ver con la incidencia que se hace desde los espacios de legislación, por ejemplo, y que creo que ahí tenemos una buena noticia de que, o bueno, un buen parámetro de que hay más jóvenes que están participando. El tema es cómo logramos colocar esos nuevos temas, esas nuevas agendas que hablen de nuestras necesidades dentro de la discusión pública. Y me parece que es ahí donde están esos espacios y poderlos ganando. Como diría uno de mis jefes, es como también asumir la mayoría de edad que tenemos y justo hacer escuchar esa voz y esas demandas, ¿no? Es decir, podemos quedar y esperarnos y decir que la escuela, que el gobierno nos dé la educación de calidad, pero por ejemplo, como mencionaba nuestro compañero, también se puede exigir desde los mismos espacios, ¿no? ¿Cómo estamos hablando de una educación de calidad? ¿Cómo estamos hablando de estos espacios, incluso en el mismo, o sea, en cosas tan cotidianas como tener a veces unas canchas en tu comunidad? Sí, sí. A veces esos espacios pueden ser definitivos, ¿no? Para poder actualizar y poder hacer valer también estos derechos que traemos. Sí, para crear comunidad en cierto sentido también, ¿no? Por último, me parece que también tocas un punto con el cual quería cerrar el panel, que es precisamente la participación autónoma, la capacidad de agencia de la juventud como un sector que quizá en cierto sentido está disgregado, está desunido, pero que comparte algunos elementos particulares. Isaías, te quería preguntar, porque, por ejemplo, durante el siglo XX, uno de los signos, una de las claves de la juventud es que pues era una juventud también rebelde, una juventud desobediente, pero una juventud también politizada. ¿Crees que la juventud actual esté menos politizada, dejando a un lado las políticas o el papel del Estado? ¿Crees que la juventud tiene autónomamente un margen de acción? ¿Los jóvenes y las jóvenes también pueden lograr algo manifestándose, exigiendo derechos? Sí, yo creo que la juventud está distraída, creo que la juventud no está politizada y por lo tanto es víctima de un sistema pues que no te ayuda en gran medida a poner los pies sobre la tierra y ver precisamente cuál es la realidad que sufre su país. Yo milito en una Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios denominada Rafael Ramírez y no hemos encontrado otro método para que nos hagan caso más que organizarse, estudiar y luchar. Llevamos por lo menos 20 años exigiendo pues que se resuelvan
problemas educativos como construcciones de aulas, módulos sanitarios, creaciones de escuelas, y nuestra federación cuenta con un proyecto, cuenta con un programa de lucha y con metas muy específicas. Por ejemplo, la infraestructura es parte importante para que se pueda dar una educación de calidad. En este ámbito vemos que hay nulo apoyo para la creación de nuevas escuelas o incluso apoyarles para que las escuelas que ya están construidas pues sean remodeladas. Y vimos, por ejemplo, durante la pandemia que 2 años sin ocuparse las instituciones, la Secretaría de Educación Pública prácticamente no hizo nada para que esas escuelas que han sido dañadas por el no uso o por incluso los sismos, pues sean abandonadas, y este es un problema grave. Nuestra federación por más de 20 años ha estado exigiendo las mejoras en estas instituciones. Esa es una parte. La otra, la cobertura académica es importante. Vemos que hacen falta creaciones de centros de estudio a todos los niveles y más apoyo en ciencia e investigación, que hemos visto que también ha sido muy castigada por los recortes presupuestales que ha hecho esta administración, y otras de las que consideramos muy importantes es el mejoramiento de los planes y programas educativos que hagan un nombre más integral, más sensible ante los problemas que aquejan la sociedad, y que en buena medida el arte, la cultura, el deporte son herramientas necesarias para que los estudiantes, para que los jóvenes se identifiquen con sus raíces, se identifiquen con su clase y por lo tanto actúen en consecuencia. La historia ha demostrado una y otra vez que la mejor forma que tienen los desprotegidos para remediar su situación es formar un colectivo fuerte que haga valer su voz y exigir que se cumplan las leyes, y que en caso de que no existan leyes que le beneficien, exigir que se construya. Esto es lo que la federación ha estado pidiendo y es lo que nosotros hemos visto. Los jóvenes también deben de considerar que su papel es muy importante, que el futuro del país está sobre sus hombros y que deben estar en favor de la humanidad, de la solidaridad, de la bondad, de la compasión incluso. Eso, pues, desde mi punto de vista. En nuestro país también hay un gran vacío organizativo y político que nuestra organización se ha propuesto llenar en conjunto con las masas populares. Nosotros pugnamos por un programa, un trabajo integral, completo, pensado en términos de los intereses de clases de los explotados de nuestro país y que garantice, por tanto, que luche y dé resultados en favor de los más humildes. El sector estudiantil tiene que ser esa punta de lanza que organice incluso a la misma población, al pueblo sufriente, para que de este modo se pueda hacer un cambio radical en las cosas que están mal en nuestro país. Hemos visto una administración, 2, 3, de diferentes colores, y pues la situación de los más desprotegidos de nuestro país desafortunadamente no cambia. La juventud debiera tener un programa de lucha, los estudiantes debieran de sumarse a nuestra federación, puesto que nosotros estamos pugnando no solamente por el sector educativo, sino por la población en general, que mucho lo necesita. Ahorita, en estos tiempos, las familias mexicanas son de las más maltratadas, de las que peor viven a nivel, pues más o menos Latinoamérica, a nivel mundial. No existen trabajos, no existe empleo, no existen empleos bien pagados, servicios sociales elementales como agua, luz, pavimentación, drenaje, son cosas de las que carece el pueblo mexicano, y creo y considero que los estudiantes debiéramos tomar conciencia de este problema y actuar en consecuencia, pero no actuar solamente un día, movilizarse un día y que se logre una demanda, como hemos visto en varios movimientos estudiantiles, sino un programa de lucha permanente donde contemple no solamente la educación, sino a la población en su conjunto. Sí, recuerdo en alguna cita José Revueltas, al inicio del movimiento estudiantil popular de 1968,
Decía Revuelta, sepamos ser jóvenes, hay que darnos a la tarea. Es cierto, yo también creo que hay un mayor grado de despolitización en la juventud, mucho mayor, por ejemplo, que en 2014, cuando indignados los jóvenes salieron a marchar por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es cierto también que se palpa un mayor grado de inacción política por parte de este sector, pero no conviene olvidar que la juventud guarda dentro de sí una fuerza revolucionaria formidable. Hay que recuperar el habla y la utopía, hay que ser jóvenes sin prisa y con memoria, decía Mario Benedetti. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias, Isaías. Muchas gracias a todos los que siguen la transmisión. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.